Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Doc que Sabe. Soy Coralia Carrillo Alessandro, una ginecóloga apasionada de la salud femenina con información científica y consejos prácticos sobre tu salud. En el episodio de hoy hablaremos de las controversiales hormonas para la menopausia. La menopausia es una etapa importante de la vida. Se define como la ausencia de menstruación por 12 meses continuos. Antes representaba menos de un tercio de la vida de las mujeres, pero a medida que la expectativa de vida ha ido aumentando en promedio, pasaremos en ella más o menos 25 años. Así que lo mejor que podemos hacer es hacernos su amiga, vernos con benevolencia y cruzar esta experiencia con las mejores herramientas posibles. Para una gran mayoría de las mujeres, la menopausia viene acompañada de síntomas incómodos que llegan a ser insoportables y, en definitiva, afectar la calidad de nuestra vida. Entre ellos tenemos los famosos sofocos, repentinos cambios de humor, resequedad vaginal, disminución de la libido y pérdida de la densidad ósea o la fortaleza de nuestros huesos, que podría llevar a fracturas y enfermedad. Es por tanto que el tratamiento de la menopausia es multifactorial, empezando por la dieta, el ejercicio, suplementos nutricionales, tratamiento hormonal y el no hormonal. Por ser tan extenso, dedicaré este episodio a la terapia de reemplazo hormonal, que se ha convertido en una herramienta poderosísima para manejar los síntomas y mejorar nuestra vida. Si alguna vez te has preguntado cómo estos tratamientos pueden ayudarte a ti y qué debes considerar antes de empezar este episodio, es para ti. Te cuento todo lo que necesitas saber y los tips que nos ayudarán a vivir más y mejor. Así que ponte cómoda, respira hondo y vamos al lío. Comencemos con lo básico. La terapia hormonal para la menopausia, o también conocida terapia de reemplazo, es uno de los tratamientos más comunes y eficientes para gestionar los síntomas de la menopausia. Es muy efectiva para reducir los síntomas como los sofocos, la sudoración nocturna y la resequedad vaginal. Funciona al suplementar el cuerpo con estrógenos y a veces progesterona para reemplazar las hormonas que disminuyen de forma natural durante la menopausia. Dos experiencias muy importantes en mi vida me han hecho interesarme y estudiar a profundidad este tema. El primero, cada vez que viene a mi consulta una paciente a la que he recomendado tratar su menopausia y me dice: doctora, me ha devuelto la vida. Escuchar estas palabras es un alivio para mí, como un estímulo de vamos a por más. Para la segunda les pongo en contexto. Por allá en el 2007, haciendo yo mi posgrado de obstetricia y ginecología, empezó mi madre a sentirse enferma. Algo sorprendente para nosotros porque siempre ha sido una mujer fuerte, con mucha vitalidad. Pasó por reumatólogos, medicina interna, endocrinología, sin dar la causa de sus dolores articulares, sensación de boca amarga, sensación de impotencia, llanto fácil, emociones explosivas y a flor de piel. Para resumir, al borde del colapso, y nosotros, los que vivíamos con ella, al borde de la locura. Fue cuando le dije: vamos a tu control ginecológico, y un buen interrogatorio dio con un síntoma que ni ella se había percatado. Su ciclo menstrual se había comenzado a cortar. El examen físico y los análisis armaron el panorama y el diagnóstico que daría luz al túnel oscuro por donde transitaba mi familia. Había iniciado la perimenopausia de manera precoz. Recordemos que la edad de la menopausia es entre los 48 y 52 años, unos 40 años de regla aproximadamente en toda nuestra vida desde que tuvimos la menarquia, o lo conocido como la primera regla. Dar con un tratamiento adecuado lleva mínimo 6 meses. Iniciando por los propios prejuicios que ella tenía, contaminados de información sesgada de los opinadores de oficio, y que, como muchas cosas en la vida, hay que probar hasta conseguir lo que es ideal para cada una. Pero qué gran diferencia cuando vimos recuperada y vuelta a la normalidad. Allí sí que hubo salud mental, física, emocional para ella y para todos. Entonces, en aquel momento fue cuando comenzó mi pasión por estudiar las hormonas. Y el primer inconveniente que encontré es el miedo colectivo.
debido a la mala fama del estudio WHI, que es Women's Health Initiative, que incluye a día de hoy más de 161,000 mujeres. Este estudio comenzó en 1992 en Estados Unidos y en los resultados de los primeros 10 años, en el 2002, se publicaron datos que alarmaron a la población, porque decía que la terapia hormonal aumentaba el riesgo de cáncer, ictus o enfermedades cerebrovasculares y los infartos en mujeres posmenopáusicas, a pesar de reducir las fracturas. Sin embargo, estos resultados estaban sesgados, porque se incluyó en el estudio mujeres en la posmenopausia, es decir, más de 5 años después de haber tenido el episodio de la menopausia. En promedio tenían 64 años, pero muchas por encima de 70 años, donde la incidencia de enfermedades variadas es mayor por el simple hecho de tener mayor edad. ¿Por qué? Porque es un envejecimiento celular propio de la edad. La terapia se le indicó a todas las mujeres sin tomar en cuenta ni enfermedades persistentes y se escogió un solo tipo de medicación. Posteriormente, el estudio ha continuado en mujeres posmenopáusicas jóvenes, que son las que realmente más se benefician del tratamiento hormonal. Y en el 2013 se publicó en la revista británica médica un estudio que concluyó que la terapia hormonal con estrógeno o su combinación con progestágenos es beneficiosa y no aumenta el riesgo de mortalidad o cáncer. Un tercer estudio publicado en el 2013 en el American Journal de Salud Pública estimó que entre el 2002 y el 2011 un mínimo de 18.601 mujeres y un máximo de 91.610 pacientes, mujeres posmenopáusicas histerectomizadas, es decir, sin útero, de características similares a la del estudio WHI, murieron prematuramente por la retirada alarmista de la terapia hormonal con estrógenos. Entonces aquí, 2 años después de haber publicado este estudio, empezaron a aparecer grandes e importantes números a favor de la terapia de reemplazo hormonal. En el 2022 se publicó el estudio Efectos de la terapia hormonal en el riesgo de cáncer, demencia, enfermedad cardiovascular y sobrevida en 7 millones de mujeres menopáusicas mayores de 65 años. Esto fue un estudio retrospectivo observacional, en el cual se incluyeron 7 millones de mujeres mayores de 65 años y verificaba a través de sus historiales médicos, tratamientos hormonales que siguieron durante el tiempo. Se analizaron también 13 parámetros más, incluyendo distintos criterios para aspectos de salud cardiovascular, cáncer o demencia. Los resultados fueron claros. La terapia hormonal con estrógenos o en combinación con progesterona es beneficiosa y no aumenta el riesgo de mortalidad o cáncer. Incluso la reducción del riesgo de mortalidad fue un 20%. Además, esta terapia redujo el riesgo para todos los tipos de cáncer analizados. 18% para el de mama, 13% pulmón, 35% para el cáncer de endometrio, 14% el cáncer colorectal y 17% el de ovario. Conociendo entonces que la terapia de reemplazo hormonal mejora la calidad de vida, funcionalidad, estado de ánimo y salud sexual con efectos secundarios mínimos o nulos, conozcamos en quién está indicada. La indicamos en pacientes con síntomas vasomotores a flor de piel, como los sofocos, que no es más que sentir un calor que sube y baja a través de todo el cuerpo, acompañado o no de sudoración, que incluso a veces es fría. Segundo, la atrofia vaginal o los síntomas genitourinarios derivados de la resequedad vaginal, como infecciones a repetición. Tercero, la disminución de la densidad mineral ósea, es decir, la fortaleza de un hueso, donde se presenta en menor o mayor medida riesgo de fractura a largo plazo. Se transforma en encamamiento y mayor enfermedad si se evidencian fracturas. Y es que todo esto
En definitiva, afecta tu calidad de vida. Es allí donde el papel de nosotros los ginecólogos cobra vital importancia para interrogar, informar, solicitar estudios y consensuar con nuestra paciente el tratamiento ideal, tomando en cuenta los criterios de elegibilidad de la terapia hormonal de la menopausia, avalado por la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y la Federación Española para el Estudio de la Menopausia, así también como la Sociedad Norteamericana de la Menopausia, para iniciar tratamiento y seguimiento mínimo de manera anual. Las mujeres menores de 60 años o aquellas que empiezan la terapia hormonal de reemplazo dentro de los primeros 5 a 10, máximo 10 años posteriores a la menopausia, suelen ser aquellas que se benefician muchísimo más de esta medicación, especialmente en la prevención de la osteoporosis. Es por tanto que la menopausia, a pesar de no ser una enfermedad, es una etapa compleja de la vida, cuyos síntomas afectan la manera en la que vivimos y que podrían conllevar a otras enfermedades como osteoporosis, fracturas, infecciones genitourinarias a repetición, insomnio crónico, entre otras. De modo que no dejemos de lado la necesidad también de gestionar el estrés y mejorar el bienestar en algunos casos, incluido la ansiedad que todo este panorama nos genera. Tomemos un momento para abordar algunas de las preguntas más frecuentes que surgen en mi consulta y en mis redes sociales para considerar la terapia hormonal. ¿Es segura la terapia hormonal para todas las mujeres? La terapia hormonal es segura y efectiva, pero no es adecuada para todas. En las mujeres con antecedentes de ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares o coágulos sanguíneos, lo conocido como trombosis, está contraindicado su uso. Siempre consulta a tu ginecólogo para determinar si la terapia es buena y adecuada para ti. En la actualidad nos guiamos por el código del semáforo de los criterios de elegibilidad de la terapia hormonal de la menopausia, donde se recomiendan los tratamientos verdes. El tratamiento enmarcados en amarillo son donde ponemos en una balanza los riesgos y beneficios, donde el beneficio es superior al riesgo. Y en tercer lugar, los tratamientos o las pacientes que caen en el semáforo rojo, donde no está recomendada la terapia. ¿Cuánto tiempo debo permanecer en la terapia hormonal? Depende de los síntomas y signos, así como el historial de salud. Muchos expertos recomiendan usar la dosis más baja y la molécula más adecuada para cada una, por un tiempo aproximado de 5 años, con revisiones periódicas regulares, aproximadamente cada año para evaluación ecográfica del útero, el endometrio y la mamografía. Para finalizar, sé que tomar decisiones sobre el tratamiento de la menopausia puede parecer abrumador. Pero aquí tienes algunos puntos claves que debes seguir. Primero, evaluar los síntomas. ¿Son tus síntomas leves, moderados o graves? Si tus síntomas afectan la vida diaria, puede valer la pena considerar la terapia hormonal. Segundo, considerar tu historial de salud. Tu médico puede ayudarte a sopesar beneficios y riesgos según tu perfil. Tercero, piensa que tu estilo de vida es parte primordial del tratamiento. Dieta y ejercicio, hay que considerar tu medicación 1 y 2 de la receta médica, ¿vale? Finalmente, la menopausia es un viaje personal y no hay una solución única o una panacea. Siempre consulta con tu médico de confianza para crear un plan que funcione para ti, para que tal vez sea más llevadero y divertido. Como dicen en mi tierra, se cierra la fábrica de bebés y se abre el parque de diversiones. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esto ha sido La Doc que Sabe, donde respondemos a tus preguntas sobre salud femenina. Si te parece útil, compártelo. No olvides suscribirte, comentar, preguntar y seguirnos en las redes sociales para contarte más de todo lo que necesitas saber y los tips que nos ayudarán a vivir más y mejor. Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio.